El mundo está cambiando, y ya no hablo de cuestiones sociales, aunque está un poquito, bastante vinculado, sobre todo en sus consecuencias. El mundo está más caliente, el mundo está más lluvioso, el mundo está más frío por momentos, las temperaturas son extremas, los fenómenos climatológicos extraños dejan de ser extraños y pasa a haber temporadas enteras de lo que antes era ocasional y trágico. Sigue siendo igual de trágico, simplemente que ahora viene por tandas. Y pareciera que no pudiéramos discutir lo importante porque siempre hay que tratar cosas urgentes. Para charlar de este tema que tiene que ver con el medio ambiente, el mundo que habitamos y cosas que ya no son tan a futuro, nos están pasando ahora, es que hoy contamos con la presencia de Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, que ya le doy la bienvenida y gracias por venir, Bruno. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. 60 grados en Río de Janeiro. Nunca se había registrado algo así. Nunca se registraron ninguna de las temperaturas más altas que se registraron en Europa en este año, este último verano. ¿En qué lugar estamos parados? Lamentablemente estamos situados en un contexto de crisis climática en el que los eventos climáticos extremos, como el aumento excesivo de las temperaturas durante las temporadas de verano y otro tipo de eventos extremos, crecen en intensidad y frecuencia. Nosotros lo vivimos de primera mano con un fenómeno que directamente dilapidó la capacidad exportadora de nuestros principales sectores productivos, que fue la sequía. Claro, producto de un fenómeno meteorológico que no está estrictamente relacionado con el cambio climático, pero que en este contexto igual se ve exacerbado. Y las consecuencias de estos fenómenos tienen un rostro directo en los problemas sociales, en los problemas económicos de los países. Hablamos de la sequía y hablamos de una pérdida de un 25% de nuestras exportaciones, miles de millones de dólares que Argentina se priva de ingresar en su sistema económico. Y después también están las consecuencias que se ven, por ejemplo, durante los veranos, con las olas de calor, en ciudades que no están bien planificadas para amortiguar los impactos de esos fenómenos. Por ejemplo, ciudades que no tienen una presencia efectiva de espacios verdes que nos permitan de alguna manera reducir el calvario que se sufre durante las olas de calor. O por ejemplo, si analizamos cómo transita el verano, una persona que puede refugiarse en su hogar con un aire acondicionado versus una familia compuesta por 8 integrantes hacinadas en un barrio popular, efectivamente estamos hablando de cómo se conjuga el cambio climático con las injusticias sociales. Bueno, Y lo creer pudimos ver que en Río de Janeiro con esta última ola de gente, con la cantidad de gente cantidad de gente que se iba de la favela a la playa para poder resistir la ola. hiperpobladas las playas. No sé si Sí. viste las costas, Sí. no se podía poner la sombrilla directamente. Entonces, me parece que cuando se presenta el cambio climático muchas veces como si fuera una agenda blanda, completamente disociada de las cuestiones sociales, del ensanchamiento de las brechas económicas, de los problemas más acuciantes que sufren países periféricos como los latinoamericanos, me parece que justamente no estamos haciendo caso a lo que dice la ciencia del cambio climático. Ya en su momento, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que hoy representa la máxima autoridad científica sobre el tema, pertenece a Naciones Unidas, había publicado un informe que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había titulado como el Atlas del Sufrimiento porque evidenciaba los impactos diferenciados del cambio climático según la región. Es paradójico, pero los países que menos contribuyeron a la creación crítica de esta situación del cambio climático son a su vez los que sufren desproporcionadamente sus impactos, sus peores impactos. Argentina, en el escalafón mundial de emisiones globales de gases de efecto invernadero, emite más o menos, contribuye más o menos en un 0,7% en el total. Sin embargo, sufrimos las olas de calor, se vienen nuevas sequías, sufrimos inundaciones. Entonces me parece que también hay que pensar geopolíticamente este problema, porque si bien hoy está situado en un lugar central dentro del debate público a nivel internacional, los esfuerzos de los países no se materializan en políticas concretas. Hace poco vi una miniserie que se llama Extrapolaciones, en el cual hacían un juego de cómo qué pasaba si, bueno, no alcanzaban el consenso para fijar el aumento máximo permitido de temperatura global de 1,5. Y claro, la extrapolación te llevaba a un desastre, un colapso total. Ahora,
fijar 1,5 de aumento, ¿está en las manos del hombre de decir, bueno, hasta acá llegamos? También hay como una caja de Pandora que creo que se abrió y no sabemos qué puede salir. Totalmente. Yo creo que tenemos que sincerarnos en esta discusión. Una cosa son los acuerdos fijados por la comunidad científica y que se plasman en los instrumentos internacionales de acción climática, Acuerdo de París, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás. Y otra cosa es lo que efectivamente están haciendo los estados. Hay un concepto que es el de brecha de emisiones, la diferencia entre lo que se está haciendo y lo que se debería hacer, y lamentablemente esa brecha se está ensanchando muchísimo, porque las tendencias de descarbonización del mundo, lamentablemente, están demostrando un comportamiento regresivo. Por ejemplo, un caso muy concreto, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos países que se estaban volcando a estrategias de transición energética para reducir la presencia del carbón en sus matrices energéticas, Alemania, por ejemplo. volvieron al carbón, reabrieron centrales de carbón, porque se prioriza la seguridad energética por sobre las estrategias de descarbonización, por sobre la transición, la lucha contra el cambio climático. Y los países de la Unión Europea, junto con Estados Unidos, junto con China, son los que están en el podio de emisores históricos y también actuales. Y son los primeros en ese sentido que tienen que realizar el esfuerzo por llevar adelante este proceso de metamorfosis industrial que requiere la transición ecológica, transformar todos nuestros sistemas de producción y de consumo. Si esos países están demostrando tendencias regresivas en sus compromisos de descarbonización, ¿qué nos queda a los que tenemos 85.000 restricciones por los distintos ciclos de crisis macroeconómicas, las barreras financieras para acceder a las tecnologías necesarias para impulsar esos procesos de transición? ¿Qué nos queda? Nos queda la agenda de adaptación al cambio climático. Por un lado está la mitigación, que es todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, y por otro lado está la adaptación, que le cabe muchísimo a los países pobres, a los países periféricos, a los insulares como los nuestros, que es básicamente adaptarnos y crear condiciones de resiliencia ambiental frente a los impactos que ya sabemos que van a ocurrir. Una política central en ese sentido, en este contexto, para pensarlo en el corto plazo y ponerle nombre y apellido al concepto, es, por ejemplo, planificar las ciudades para amortiguar los impactos de las olas de calor. Y no hablo solamente de multiplicar espacios verdes porque sí. Es repensar la infraestructura urbana en su total competencia. Es pensar, por ejemplo, en cómo se construyen las viviendas sociales teniendo en cuenta las olas de calor. Es pensar, por ejemplo, en cómo los fenómenos climáticos extremos como las olas de calor hacen que aumenten los vectores de enfermedades infecciosas como el dengue. Se viene una nueva ola de multiplicación de casos de dengue. Eso es pensar el cambio climático desde una perspectiva de políticas de Estado. Enfermedades que cuando yo era chico eran cuestiones absolutamente tropicales. Claro. Y se había empezado a hablar de la tropicalización de las zonas subtropicales y uno no entendía bien a qué se refería, si el invierno tenía frío. Y cuando llega el verano me encuentro con el dengue, yo dije, ¿cómo dengue en Buenos Aires? Vos hablabas recién de conceptos de resiliencia. Ahora, ¿qué pasa con el boom demográfico? Ya somos 8.000 millones de habitantes. Y los desplazados climáticos. ¿Es realmente un fenómeno? Es realmente un fenómeno el concepto de refugiados climáticos, sobre todo para aquellos países que, por ejemplo, por una de las consecuencias directas del calentamiento global, que es el incremento del nivel del mar, ya proyectan que prácticamente están por desaparecer. Las islas Tuvalu, Sí. las islas oceánicas, eso pasa con los países isleños. Pero después tenemos, por ejemplo, catástrofes, verdaderas catástrofes humanitarias acarreadas por los impactos del cambio climático, como las inundaciones en Pakistán, que te desplazan un montón de gente de sus lugares de origen, pero también, por ejemplo, terminan generando muchísimos desaparecidos, una pérdida muy terrible de infraestructura, pérdidas económicas terribles, y eso me parece que también tiene que formar parte de la discusión internacional. ¿Qué tipo de esquema de políticas de ayuda humanitaria se van a tener en cuenta a la hora de asistir a países que están siendo golpeados por el cambio climático? Y es terrible el caso de Pakistán particularmente, que si no me equivoco fue el año pasado que sucedió esta hecatombe en términos humanitarios, las inundaciones de Pakistán. Es realmente trágico porque a mí, por ejemplo, me tocó participar
en la edición número 26 de la Conferencia de las Partes en Glasgow, en Escocia, en Reino Unido. Y allí Pakistán participó junto al bloque del G77, las economías periféricas, emergentes y de demás, desarrollo. con el pedido de crear un fondo específico en Naciones Unidas para daños y pérdidas, que es otro criterio de políticas climáticas. Es básicamente financiamiento para daños que son irreparables y pérdidas que también son completamente Un fondo de seguro, irreversibles. digamos. Exactamente. Ya no estamos hablando de adaptarnos a lo inevitable, es cuando ya ocurrió la catástrofe. ¿Qué hacemos en ese caso? Y la constitución de ese fondo es una lucha histórica de los países en vías de desarrollo, los países pobres. Y en esa edición, después en la COP27 que fue en Egipto el año pasado, se dio un salto importante en la materia, pero ese año se le denegó por completo la propuesta al pedido del G77. Al año siguiente tuviste las peores inundaciones de Pakistán. Entonces, el nivel de injusticia geopolítica del cambio climático es tan profundo y es un tema internacional en el que nos tenemos que insertar estratégicamente como país. Porque, como dije, se trata de cuidar nuestras exportaciones, se trata de adaptar a los sectores productivos que más renta le generan a la economía. Y cuando yo escucho en las noticias que este tema no importa, que directamente se puede negar, que en la política no tiene un lugar central, estamos realmente ante un problema que va a definir el perfil del desarrollo productivo del país. Porque también se trata, por ejemplo, de que Argentina pueda adaptarse eficientemente a la nueva oleada de inversiones en energías renovables, teniendo en cuenta nuestras ventajas comparativas en términos territoriales. Tenemos condiciones propicias para el desarrollo de la energía solar en el norte, la eólica en el sur. Tenemos un complejo técnico-científico tremendo e incomparable en la región relacionado con el desarrollo de la tecnología nuclear. Tenemos reservas de gas en Vaca Muerta para, por ejemplo, hacer que los países que retornaron al carbón producto de la guerra tengan un exportador de gas como la Argentina y poder diversificar, complejizar nuestra matriz productiva, diversificar nuestra canasta exportadora, tener más plata a partir de aprovechar el cambio climático como una oportunidad, pero esto no se está teniendo en cuenta. Cuando comenzó el boom de crecimiento industrial de China a principios del siglo XXI, al toque empieza el de la India también, y recuerdo a varios lobistas que decían, ¿por qué nos reclaman a nosotros una reducción de emisiones de carbono cuando nosotros estamos tratando de hacer algo que ustedes hicieron durante 150 años hasta que se dieron cuenta que estaban contaminando? O sea, ustedes ya están desarrollados, nosotros nos estamos desarrollando, ¿por qué nosotros sí, ustedes no? ¿Por qué ustedes frenan ahora que pueden y nosotros tenemos que frenar con ustedes cuando no nos desarrollamos? Y un poco, está bien, desde ese punto de vista, está bien, se puede justificar. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿hay forma de desarrollarse industrialmente en el siglo XXI y alcanzar el desarrollo de los países más desarrollados, pero de forma renovable, segura, amigable con el medio ambiente? Básicamente lo que presentás es la economía política del cambio climático, de las transiciones energéticas, de las transiciones ecológicas en general. Es la puja redistributiva, por ejemplo, por las cuotas de carbono. Si vos ya contaminaste y te desarrollaste como te desarrollaste, explotando mi territorio, abasteciendo los estilos de vida y los patrones de consumo de tus ciudadanos a partir de mis recursos, ¿por qué yo no puedo talar bosques, explotar hidrocarburos y llenarme de guita y desarrollarme como país en vías de desarrollo? Bueno, en un contexto de cambio climático, esa pregunta se vuelve muy incómoda. Yo creo y tengo la obligación de creer, porque soy ecodesarrollista, porque creo en la unificación del desarrollo económico con el desafío de hacerle frente al cambio climático, como dos cosas que no van por carriles separados. Creo que es posible atender a las necesidades económicas de un país como el nuestro y al mismo tiempo hacerle frente a la acción climática. Con lo que te decía anteriormente, yo creo que hay que tener una perspectiva industrialista del cambio climático. Hay que, por supuesto, verlo como una crisis, pero como toda crisis también verlo como una oportunidad para hacer que Argentina crezca de manera sostenible. Y creo que esto es algo a lo que no tenemos que renunciar. Pero también creo
que como país tenemos que ser muy inteligentes en la defensa de nuestros intereses nacionales cuando hablamos de cambio climático en los foros internacionales. Por ejemplo, un tema que se relaciona profundamente con la manera en la que nos insertamos en la discusión geopolítica sobre el cambio climático es nuestra condición de ser un deudor financiero. Tenemos muchas deudas financieras, particularmente con la del FMI, pero esto no nos exime, por ejemplo, de ser acreedores ambientales en términos históricos. Acreedores ambientales de nuestros acreedores financieros. ¿Cómo sería eso? Y básicamente a quienes les debemos en calidad de deudores financieros, ellos nos deben en calidad de deudores ambientales, porque su desarrollo se sostuvo y se explica a partir de la expoliación de nuestros territorios. Y esto me parece que tiene su comprobación histórica y de hecho tiene su medición científica. Si hoy, por ejemplo, analizamos la huella ecológica a nivel mundial, si todos consumiéramos como lo hace no un norteamericano rico, del decil más rico de la población norteamericana, un norteamericano promedio, si todos adoptáramos su estilo de vida en términos de patrones de consumo, necesitaríamos 5 planetas para vivir en base a la disponibilidad total de recursos naturales. De un europeo promedio 6, un alemán 7, un argentino 2, promedio. Somos un país con 40% de pobres. Eso habla a las claras de quiénes le deben a quién, en base a la discusión que estemos dando. Entonces, si por ejemplo Argentina puede insertarse estratégicamente en las cumbres mundiales del clima, exigiendo un canje de deuda por acción climática, pero no como algo metafórico, conceptual, sino ponerlo en números, y me parece que estamos hablando de una estrategia más inteligente y que esto se haga de manera coordinada a nivel regional. Poder, por ejemplo, también unir los intereses de nuestros actores productivos más potentes de la economía nacional, al agro, al sector energético, con los de Brasil, con los de Uruguay. Tenemos a los productores rurales más competitivos del mundo, que cada vez invierten más en biotecnología agrícola para impulsar la competitividad del sector. ¿Cómo no vamos a estar hablando de cambio climático y de una perspectiva de crecimiento económico a partir de también un paradigma de sostenibilidad ambiental aplicado a ese sector? Tenemos que unir nuestros intereses y para mí de eso se trata el desafío de la transición. Llevar adelante políticas que modifiquen estructuralmente nuestra matriz productiva, haciéndola compatible justamente con los objetivos de la acción climática, pero sin dejar de lado los intereses de cada sector. Se me están abriendo un montón de ramas de preguntas a la vez. Voy a tratar de no olvidarme de ninguna. Recién hablabas de el consumo de un norteamericano promedio, de un europeo promedio. También es cierto que nos gusta consumir. Sí. Y que por ahí, si viene y me dice, mira, para que el planeta no reviente tenés que aflojar con tu consumo. ¿Hay forma de renovar ese consumo también de forma amigable, que no sea nada más, bueno, el 70% de esta zapatilla está hecha con materiales reciclables? Eso es, bueno, el 70% para zapatillas me parece que no alcanza mucho. Total. Es un problemón porque, por ejemplo, las soluciones que se barajan en las estrategias de descarbonización de los países más ricos es, por ejemplo, en Estados Unidos cambiar toda la flota de automóviles por autos eléctricos, que es básicamente que se pueda seguir con el mismo patrón de consumo en términos energéticos, pero con una etiqueta verde. Y no se tiene en cuenta que no existe la cantidad de litio necesario para abastecer esa transición en cuanto a la magnitud industrial de esa transición. ¿Existe tanta energía eléctrica también? Y claro, sin contaminar. Ahí estamos frente a un problemón. ¿Queremos mantener el mismo estilo de vida, pero con una etiqueta verde, o definitivamente hay que cambiarlo? Yo creo que a esto también le tenemos que imprimir una mirada geopolítica. ¿Quiénes tienen que decrecer? Mira, a la activista esta sueca Greta Thunberg, una vez la entrevistamos en un programa de radio que tenía, ella dijo, necesariamente para afrontar el problema del cambio climático, una proporción de la población tiene que consumir drásticamente menos y una proporción de la población tiene que consumir drásticamente más. Hay subconsumo y sobreconsumo en el mundo. Y creo que en el caso de la medición de la huella material de un estadounidense promedio, teniendo el dato de que si todos consumiéramos como un norteamericano promedio se necesitarían 5 planetas para abastecernos,
ahí me parece que tenemos por lo menos una pista de por dónde hay que arrancar con una estrategia de decrecimiento en la intensidad de nuestros patrones de consumo. No arrancar por América Latina, no arrancar por África, no arrancar por los países isleños, sino que me parece que tenemos que arrancar por el norte global. Y esa es la discusión más incómoda del mundo, porque estamos atacando literalmente al estilo de vida occidental al que todos aspiramos, al modelo aspiracional en términos de clase, en términos de consumo. Pero es un mandato de supervivencia histórica, por que básicamente la distopía está a la vuelta de la esquina si no lo hacemos. Bruno, te pido si podés bancar 2 minutos que vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más. Es más complejo, hoy con Bruno Rodríguez. Enseguida venimos. Retomemos el concepto de resiliencia y de disminución del impacto de un cambio inevitable. Mencionabas antes el poder agroexportador de la Argentina y el sufrimiento que tenemos cada vez que nos agarra una sequía. O a veces con las inundaciones, el otro extremo, que también padecemos en extremos. ¿Qué se puede hacer a nivel resiliencia con ese sector? Bueno, está todo el tema del paradigma de buenas prácticas agropecuarias para justamente tener en cuenta este factor de la resiliencia ambiental frente a eventos que son inevitables. Y me parece que también de lo que tenemos que discutir fundamentalmente cuando hablamos del agro y su vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos es de la inversión en biotecnología agrícola. Por ejemplo, tuvimos una invención que para mí es sumamente celebrable de nuestro complejo técnico-científico, que es la invención del trigo transgénico HB4 resistente a las sequías. Hablar de tecnología, que es básicamente una rama industrial, y del campo, tiene que ir completamente de la mano, porque es justamente utilizar los avances de la tecnología en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí me parece que tenemos que hablar, en definitiva, de todo el sector. También, por ejemplo, cuando esto le doy la derecha al sector hablando positivamente del trigo HB4 como una medida concreta frente al cambio climático, pero también tenemos que alarmarnos y llamar a la atención al sector agropecuario cuando vemos que se incrementa muchísimo la tasa de deforestación en zonas que son sumamente vulnerables, en toda la región del Chaco, por ejemplo, en donde vemos una serie histórica, incluso con la aprobación de la ley de bosques, de talas indiscriminadas y demás. Ahí me parece que tenemos que hablar sobre la penalización de los delitos ambientales y ya existe normativa vigente que protege a ecosistemas específicos, en este caso como los bosques nativos. Porque los bosques son básicamente un garante tanto de adaptación al cambio climático como de mitigación, porque son instrumentos que te permiten, por soluciones naturales, absorber dióxido de carbono de la atmósfera y a su vez evitar inundaciones, adaptar mejor el ecosistema. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de humedales. Hoy, dependiendo qué tipificación de la ley de humedales tomes, prácticamente el 21% del territorio nacional tiene humedales, tiene zona de humedales. Según otras mediciones, el 12%, depende qué estudio tomes. ¿Cuál es la definición de humedal y de qué institución tomes? Básicamente un humedal es una zona permanente o intermitentemente inundada. Es un ecosistema fundamental también porque absorbe mucho más dióxido de carbono que los bosques, son reguladores de las precipitaciones en muchas de las zonas donde también en las zonas aledañas hay comunidades asentadas, se evitan las inundaciones y también, por ejemplo, uno de los problemas relacionados con su protección es el avance del desarrollo inmobiliario. Era inevitable llevarte para ese lado. Yo pensaba en dos cosas que cuando se empezaron a desarrollar ya se conocía el cambio climático, ya se conocía el impacto que podían llegar a tener y parecía como que no importó. O sea, a todos nos encanta ir a pasear por Puerto Madero, pero hace unos años era ir a pasear por la Costanera Sur. Exactamente. Nordelta es una zona de humedal también. Yo tengo una pared que hace que el viento no ingrese al centro porteño, sino que ingrese mucho más adelante.
con lo cual el verano circular por la zona de Plaza de Mayo es un infierno. Claro. Y la otra es, bueno, el humedal más grande que conocíamos hace unos años atrás, hoy es uno de los barrios residenciales más nuevos de la Argentina. Y se siguen multiplicando los barrios residenciales construidos sobre zonas de humedal. Justamente porque no tenemos normativa que atiende este problema. Tenemos esquemas regulatorios que son muy laxos y que terminan en la habilitación de cualquier tipo de proyecto productivo que se realice sobre la zona. Por eso la exigencia de muchísimos colectivos de la sociedad civil, del ambientalismo argentino, de pedir por una ley de humedales, que en su momento me acuerdo que estuvo sobre la agenda en el año 2020, cuando recién, a partir de los incendios que se generaron inicialmente en el Delta y después se extendieron a 1 millón de hectáreas en todo el territorio nacional, que fue un desastre, tuvimos tratamiento de la ley de humedales en comisiones en una de las cámaras del Poder Legislativo, pero no avanzó más que eso. Después, el año pasado, sí fue el año pasado, hubo una convocatoria en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para tratar la normativa, que fue lo que más avanzó durante ese tiempo la ley de humedales, y se terminó truncando porque no fueron a laburar los diputados. Entonces, estamos también ante un problema de desidia de la dirigencia política, particularmente con este tema, porque se lo considera una exigencia exclusivamente ambiental, cuando estamos hablando de una normativa de regulación de actividades productivas. Estamos hablando de proteger, por ejemplo, al pequeño chacarero, que ve que se le dilapida su zona de producción, y de regular al gran productor. Y también de repensar las prácticas que se llevan adelante. Por ejemplo, muchos de los incendios que se desarrollaron durante el último año, sobre todo más que nada en 2020, tuvieron que ver con la quema de pastizales para renovar pasturas. Entonces, ahí me parece que hay un problema muy serio. Aparte, como si la Argentina no tuviera territorio para construir, ¿no? O sea... Totalmente, es muy vasto nuestro territorio, pero ahí me parece que tenemos que discutir de estas normativas de ordenamiento territorial sin atacar y demonizar a determinados sectores productivos. Todos son parte de la solución. El agro, incluso también el desarrollo inmobiliario, y demás. Ahí me parece que es necesario repensar la manera en la que estamos dando estos debates, porque si no existen estas normativas es justamente porque hace falta construir un cimiento sólido de consensos multisectoriales. Esta no es una exigencia exclusivamente del ambientalismo, es de la Argentina. Y me parece que se tiene que hablar con esa narrativa. Vos mencionabas antes que la Argentina es 0,07, habías dicho que... 0,7. 0,7 de contribución a la emisión de dióxido de carbono. De todos los gases. De todos los gases. Global, ok. ¿Cuál es el centro entonces de la lucha de ustedes a nivel mundial? A nivel local, listo, queda clarísimo. Calculo que debe haber una infinidad mucho más grande. Pero ¿qué rol tiene la Argentina como para decir, bueno, nosotros tenemos que reducir esto o tenemos que modificar esto que pueda influir en el planeta? Mira, a nivel mundial, nosotros somos una organización argentina. Sí. Profundamente argentina, y tenemos mucho trabajo local, pero a nivel internacional también participamos de las cumbres mundiales del clima y otras instancias multilaterales relacionadas con la acción climática. Y nuestra exigencia, al igual que, como te contaba en su momento, que el G77 presentó una propuesta para constituir un fondo específico destinado a daños y pérdidas, va por el mismo carril. Es unificar a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente del sur global, en el pedido de financiamiento para adaptación al cambio climático, financiamiento para llevar adelante los procesos de transición energética, que son muy costosos, y Argentina tiene muchísimas barreras para afrontar ese desafío. Ya en la edición número 15 de la Conferencia Mundial del Clima en Copenhague 2009, en Dinamarca, se arribó a un consenso en el que se acordó que los países más desarrollados tienen que movilizar fondos para que los países periféricos puedan estar en pie de igualdad para llevar adelante los procesos de descarbonización de sus economías. Finalmente no se destinó un mango y acá estamos. Entonces, ese pedido sigue vigente, la lucha por que se reconozcan esos reclamos en el Concierto Internacional de la Acción Climática sigue vigente, y
también me parece que lo más importante en el plano local que se relaciona con el plano internacional es hacer que nuestro Estado realmente le dé la seriedad que se merece a la discusión cuando le toca atender con sus delegaciones oficiales a este tipo de eventos. No podemos, como país, caer sin presión a las cumbres multilaterales del clima. Tenemos que tener un equipo formidable de negociadores que entiendan los temas de financiamiento climático, que se planten por el país frente al pedido de financiamiento para adaptación al cambio climático, por ejemplo, también la reforma de la arquitectura financiera teniendo en cuenta nuestra condición de acreedores ambientales y deudores financieros, y que esto sea un consenso generalizado de la dirigencia política, gobierne quien gobierne. Muchos gobiernos del mundo tienen distintos gobiernos de turno que responden a signos partidarios distintos, pero terminan respondiendo en el plano internacional siempre el mismo interés, con posturas que no se modifican en el tiempo. Con el caso del cambio climático, la Argentina debería seguir el mismo ejemplo. Tiene que ser una política de Estado, sobre todo en el plano internacional. Porque a mí me toca, por ejemplo, cuando participo en estas cumbres, ver en un gobierno cómo operan los negociadores argentinos en base a determinados intereses, y con otro gobierno esa postura termina cambiando. Y eso me parece que no puede pasar bajo ningún aspecto. Tiene que ser una política de Estado. Una política de Estado, sí. Pensaba también en esto de las modificaciones y la tecnología, y si no se da un efecto inverso, ¿no? Que cuando surge una nueva tecnología que dice, uy, con esto zafamos del cambio climático, dejo hacer. O sea, me imagino que si alguien quiere invertir en encontrar formas de absorber dióxido de carbono de forma masiva, A escala industrial total. a escala industrial, uno se relaja y dice, bueno, sí, tráeme un V8 Claro. y nafta con plomo que va más rápido. Sí. ¿Es contraproducente? ¿Han vivido situaciones en las que uno dice, uy, qué bueno, esto resiste la sequía, dale para adelante? Mira, yo creo que el desarrollo tecnológico tiene un efecto dual. Por un lado, más hablando en términos generales, por un lado creo que cuando en el caso del cambio climático se arriba a una innovación tecnológica que nos acerca más a los objetivos de mitigación, se termina dando una disputa geopolítica por el dominio de esas patentes. Un poco también pasa con la salud, en el caso de, por ejemplo, con la pandemia, con las vacunas. Y lamentablemente el fenómeno que prima es la concentración del desarrollo tecnológico en pocos países que después comercializan esos productos a países que no los pueden comprar. Entonces, me parece que ahí hablamos de la necesidad de pensar un catch-up tecnológico justo. Cuando hablamos también de financiamiento climático, hablamos también de catch-up tecnológico, de que nuestro país pueda, en función de sus capacidades industriales instaladas, desarrollar la tecnología que en el mundo ya está probada, va en sintonía con la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, mecanismos de absorción de dióxido de carbono, por ejemplo, transgénesis en cultivos resistentes a fenómenos climáticos extremos y demás. Ahí me parece que la Argentina tiene ciertas ventajas en comparación con el resto de América Latina, porque esto me parece que lo tenemos que saber, muchas veces no nos damos cuenta, pero vivimos en un país con un complejo técnico-científico realmente incomparable en América Latina. Voy a tomar un solo rubro: tecnología nuclear. Es formidable nuestro desarrollo nuclear. Con un montón de problemas en su historia de desarrollo, es formidable. Y la energía nuclear ya probó ser parte de las estrategias de descarbonización. Tenemos que impulsarla. Y ahí me parece que no tenemos un problema de catch-up tecnológico, tenemos un problema de presupuesto, un problema estructural en términos de qué tipo de interés le da el Estado al desarrollo nuclear, pero es un rubro en donde podemos avanzar. Ahora, yo me crié con la energía nuclear como una de los principales blancos de organizaciones como Greenpeace. Bueno, sí. Calculo que es por cuestiones de residuos o el tratamiento de residuos. Sí, Pero mira, realmente es una energía. ¿La tecnología ha avanzado como para que sea una energía, además de limpia, segura? no es una discusión que es una energía limpia y segura. Es una energía limpia y segura, no es una discusión abierta. Hay organizaciones ambientales en el plano internacional que todavía, por una cuestión más de folclore,
ambiental. No, es verdad, por una cuestión más de folclore ambiental que quedó como resabio de las luchas pacifistas contra la proliferación nuclear como parte del armamento de las naciones y La demás. Guerra Fría. Claro, quedó como un resabio más romántico y parte de un folclore discursivo que no responde a la evidencia empírica en relación a lo segura que es esta energía eh, y lo importante que es para las estrategias de descarbonización. Dicho esto, sí me parece que hay críticas que se pueden hacer a cualquier emprendimiento energético porque no es inocuo de la generación de pasivos ambientales. Caso de la energía nuclear, los residuos. Pero en todo caso deberíamos exigir mejores controles, un incremento en la calidad de los controles ambientales que deban hacer tanto los privados como el sector público, pero de ninguna manera denegarle al país el desarrollo de su tecnología nuclear. Que es muchas veces lo que pasó en la historia del desarrollo nuclear argentino. Por ejemplo, con el caso, no me acuerdo si fue en los 2000, creo que fue en los 2000, sí. Argentina ganó una licitación para exportar un reactor nuclear a Australia. Argentina exportándole tecnología a un país desarrollado. Nunca antes visto. Celebración. Un montón de agencias ambientales operaron en contra de esa licitación, en contra de que Argentina exporte tecnología nuclear. Agencias ambientales, por supuesto, internacionales, no argentinas. Y efectivamente, después de un montón de restricciones que tuvimos que sortear, ese reactor hoy sigue operando en Australia, lo pudimos exportar, lo pudimos instalar. Pero una queja, o sea, no le estábamos dando uranio enriquecido Le estábamos dando a una organización terrorista. Era Australia un reactor. Un reactor. Y efectivamente pudimos. Pero ese ejemplo es una muestra de que hay una vertiente, no digo en el ambientalismo, sino en todos los planos, subdesarrollista, que le impide a la Argentina compatibilizar acción climática, acción ambiental y desarrollo industrial. Por ejemplo, después voy a un caso más político, durante los 90, creo que fue en el 96 o en el 95. Se prohíbe el desarrollo de la minería de uranio en Mendoza, en Sierra Pintada. Hasta hoy importamos uranio para el desarrollo de nuestra tecnología nuclear teniendo uranio en Mendoza. Eso es subdesarrollo. ¿Para qué importar si tenés? ¿Para qué importar si tenés? No se puede llevar adelante la minería de uranio hoy en día. Y yo que tengo 85.000 críticas para hacerle al sector minero, porque hubo casos de contaminación como en Hachal con la Barrick Gold, porque cianuro en el agua, básicamente. Cianuro en el agua, y eso se tiene que denunciar, y para mí hasta deberían ir presos las autoridades que cometieron esos pasivos ambientales. Tienen que haber más controles, pero de ninguna manera me opongo a la existencia de una actividad productiva per se que va en consonancia con los objetivos ambientales de mi país. Sí, a mí me parece fascinante tu postura y ese es uno de los motivos por los cuales queremos tenerte acá, porque por lo general cuando uno habla de ambientalismo se encuentra simplemente con restricciones, ¿no? Como vos decías recién, en la parte folclórica, o sea, con lo que uno se crió, con lo que uno vivió. Ojo lo que usa, fíjate esto. Muchas cosas quedaron de forma muy positiva. De hecho, yo soy de una generación que llega a la casa y tiene los bolsillos llenos de papelitos. Cuando yo era chico abrías la ventanilla y volaba todo por la ventana. Pero en contra del ambientalismo y desarrollo al mismo tiempo, es como que de golpe esa palabra que era como una utopía, que era desarrollo sustentable, aparece un poquito más planificado. Eso era lo que nos resultaba fascinante. Y escucharte hablar a vos de energía nuclear, de minería, con controles, no prohibir, mejorarlo, controlarlo, es un poquito de, no, y también de aire fresco. Aquellos que promueven un sector minero sin ningún tipo de restricción en términos ambientales, sin evaluación de impacto ambiental y demás, nos plantamos, pero de lleno, porque eso existe también. Hay un dogma desarrollista que no tiene en cuenta los parámetros ambientales presentes, y ahí me parece que tenemos que dar una discusión, pero de ninguna manera, y ahí me parece que tenemos un legado histórico que resignificar, que reconstruir en relación al ambientalismo, que no se quede en el plano discursivo más simbólico, postmaterialista, que no termina de contemplar la importancia de que somos un país en vías de desarrollo y que por lo tanto
nuestras exigencias no deben ser las mismas que las que tienen los jóvenes ambientalistas radicales europeos. Y ahí me parece que necesitamos hablar de la importancia de construir una expresión de un ambientalismo nacional, argentino, que responda a los intereses actuales del país y que sea transversal en cuanto a sus signos partidarios, a sus referencias ideológicas. Yo permanentemente, por el impulso de distintas iniciativas parlamentarias, en Jóvenes por el Clima me ha tocado reunirme con dirigentes políticos de un lado y del otro. Y de un lado y del otro hay referentes que adoptan la problemática ambiental como un tema prioritario dentro de sus agendas y hay una compatibilidad con la visión que yo tengo para la agenda ambiental en la Argentina. Pero la pelea más fuerte que tenemos que dar hoy en día es hacer que el ambientalismo para toda la dirigencia sea una discusión seria. Y una política de Estado. Y una política de Estado. Y eso me parece que no se va a lograr si nos oponemos de manera automática a cualquier tipo de actividad productiva basada en recursos naturales. Porque tenemos que dar la discusión del litio, tenemos que dar la discusión de Vaca Muerta y el gas, tenemos que dar la discusión de vuelta sobre la energía nuclear, tenemos que dar la discusión sobre un sector subexplotado en la Argentina y que tiene una importancia tremenda de cara al futuro en la diversificación de nuestra matriz productiva para no depender únicamente de la generación de divisas vía exportaciones agropecuarias, que es el sector minero. Tenemos muchísimas provincias con potencial minero no desarrollado y tenemos mucho conflicto social en el sector minero en relación a las oposiciones de organizaciones vecinales en muchísimas provincias, el tema de la licencia social de la actividad productiva, que muchas veces no es respetada, es reprimida incluso, no es escuchada, y no se va a destrabar el desarrollo de la minería si, por ejemplo, tenemos gobiernos provinciales que no escuchan a sus propias poblaciones. Entonces ahí me parece que también tenemos un tema de arquitectura institucional en relación al debate que estamos dando frente al desarrollo de nuestros sectores productivos, que si no le metemos la beta ambiental, no van a... ¿Cuál es para vos el ABC del ambientalismo argentino, del ambientalismo nacional argentino? ¿Cuál sería el ABC, punto por punto? Yo creo que lo primero es... El punto A es pensarnos en términos soberanos, es no dejar que la discusión ambiental se importe de agendas externas, no dejarnos llevar por lo que otras organizaciones ambientales quizás a nivel mundial promuevan en países desarrollados y situar todos nuestros debates en el contexto local. Me parece que al ambientalismo nacional hay que agregarle un / ambientalismo situado. Tiene que ser un ambientalismo situado en nuestro contexto, con nuestra historia, con nuestros desafíos, nuestros problemas. Como punto B me parece que es el sí o sí tener una perspectiva. ¿La transición ecológica será industrial o no será? Tiene que haber una compatibilidad entre el deseo de que haya crecimiento económico, de que mi país exporte más, de que haya superávit comercial, estabilidad en la balanza comercial y demás, y al mismo tiempo reducir las emisiones y adaptar a nuestros territorios. Entonces, tener una perspectiva industrialista. Y punto C me parece que es tener una lupa muy puesta en la cuestión de la adaptación al cambio climático. Porque adaptación al cambio climático es justicia social, es pensar, digamos, en las condiciones, en la calidad de vida de la gente. Y llevándolo a un plano que es muy cercano a nosotros, que somos de la ciudad de Buenos Aires, pensar en la cuestión de los espacios verdes, que no solamente cumplen una función en términos de salud, que en la pandemia, por ejemplo, me parece que se puso muy de relieve, y con el cambio climático tienen una importancia en términos ambientales superlativa, sino que también son espacios recreativos, aumentan la calidad de vida de la gente. Y ahí me parece que tenemos que poner una lupa en la adaptación al cambio climático. ¿Qué recepción? Recién hablabas de, te sentaste a charlar con dirigentes de distintos partidos. Esto que decía yo al principio, ¿no? Cuando lo urgente siempre termina tapando lo importante. ¿En qué lugar de la agenda lo ves, no sé, el último año, a futuro, en un país con tantas cosas para atajar al mismo tiempo? Inevitablemente lo veo en la intersección directa entre lo urgente y lo importante. Es urgente y es importante. No es que es importante y hoy no es urgente. Es importante porque
Si tenemos un país con indicadores sociales tan desastrosos, eso está directamente correlacionado con el aumento de nuestra vulnerabilidad climática. Si tenemos más personas que viven en asentamientos precarios, tenemos más personas expuestas a eventos climáticos extremos. Tenemos más personas que deben someterse a una política de adaptación al cambio climático. Lisa y llanamente. Hay que pensar en términos racionales. En el método científico, me parece, cuando vinculamos al cambio climático con los problemas económicos y sociales del país. Si tenemos más restricciones en términos comerciales, porque se nos viene otra sequía y exportamos menos, eso tiene que ver con el desafío de hacer que las principales actividades productivas del país que generan rédito comercial no dependan únicamente de aquellas que inevitablemente se encuentran en un estadio más vulnerable al cambio climático. Y lo mismo con cada eslabón de la planificación económica del país. Es urgente y es importante, y lo que sí veo muy difícil es hacer que esto penetre en el debate público, sobre todo en la vocería de nuestras dirigencias políticas. Porque como vimos, por ejemplo, en el debate presidencial, costó hacer que se hable de ambiente. Fue de hecho un pedido de la sociedad civil que haya por lo menos una pregunta o un bloque temático que incluya lo ambiental dentro del debate presidencial. Y ahí me parece que la sociedad civil tiene un rol fundamental. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Y lo peor es que no me gusta tener razón en ese sentido. Es agobiante tener razón. No es satisfactorio. Porque sé que el cambio climático se viene, ya lo estamos viviendo, pero va a recrudecer sus impactos en la Argentina porque no le estamos dando la pelota que se merece. ¿Te frustra demasiado el...? Pero ni hablar. Me frustra demasiado, sobre todo porque yo pienso en términos industrialistas a la acción climática. Y me frustra demasiado pensar, por ejemplo, en lo que va a pasar con el litio, en qué tanta pelota le estamos dando al potencial del gas en Vaca Muerta, que es una ventana de oportunidad limitada en términos temporales, porque como el cambio climático está obligando a los países a transicionar energéticamente, los hidrocarburos, si bien hoy siguen siendo lo que domina el mercado energético, cada vez menos. Me frustra, por ejemplo, pensar en el régimen de medidas arancelarias que implementó la Unión Europea para sus productos importados, en los cuales se haga una trazabilidad de carbono, es decir, de cuántas emisiones generan esos productos que exportan países periféricos y que les cuesta más ingresar a los mercados europeos a partir de criterios ambientales. Me frustra muchísimo porque es literalmente discriminatorio ver cómo nos condicionan países que se la pasaron contaminando y que, bueno, mal que mal, una lloradita y a modificar nuestras exportaciones. Pero me frustra porque la dirigencia política no está viendo eso. No está viendo el mecanismo de ajuste en frontera que acaba de publicar la Unión Europea. Nuestros sectores productivos sí. Nuestros grandes productores rurales sí. Pero la dirigencia política es la que tiene que imponer el cambio, la que tiene que conducir y liderar ese proceso de transición. Y no lo ven porque el cambio climático es una agenda de afuera, porque no tiene nada que ver con los problemas de un país que tiene 40% de pobres. Es una miopía política muy profunda, un nivel de analfabetismo ambiental muy profundo con el que la sociedad civil tiene que cortar. Sobre todo porque en algún momento, si se solucionan todos los problemas, ocurre un milagro, nos levantamos un día y no hay ningún problema, vamos a tener uno gigante, que es no haberle prestado atención a las consecuencias. Ya frenar hay una parte que ya no se frena. Bruno, nos hemos quedado sin tiempo. Te vuelvo a agradecer enormemente que hayas venido. Es un placer escucharte y ver esa vehemencia y... Bueno, lo habrán visto, no tiene filtros. Cuando hay algo que le molesta, con las palabras dice una cosa, a la cara le cuesta a veces disimular. No, te agradezco, estuvo muy bueno. Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, pasó por esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo, con un tema que, bueno, le hace honor al título del programa y que, bueno, esperemos que alguna vez tan urgente realmente sea urgente y política de Estado en todos los estados. Hasta la próxima.
Gracias. Nos vemos.